Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Fase Frontera. El relato de esta noche me lo mandó Ramón López, un paisano originario de Jalisco que hoy ronda los 55 años. Y quiero decirles también algo antes de comenzar. Con esta historia llega a su fin esta primera entrega de La Fase Frontera dentro de esta temporada número 14. Fue una serie de relatos que nos llevó por distintos rincones de Estados Unidos a través de los ojos, la voz y la memoria de nuestros paisanos que viven allá. Eso no significa que la fase frontera se cierre para siempre, al contrario. La dejamos abierta porque estoy seguro de que más adelante volveremos a cruzar esa línea con nuevas historias. Pero esta noche, al menos por ahora, cerramos este recorrido con una historia llegada desde California. Un estado donde viven, trabajan, sufren, luchan y sueñan tantísimos mexicanos. Ramón no llegó a San Francisco de inmediato como muchos otros. Cruzó sin papeles, empezó desde abajo y fue pasando por distintos trabajos a lo largo de California hasta que, después de mucho tiempo, logró acomodarse en algo menos pesado que el campo. Lo que me escribió ocurrió cuando ya le habían dado la responsabilidad de ir cada 15 días a revisar y darle mantenimiento a una vieja casa victoriana en La Misión, un barrio tradicional de San Francisco. Lo que parecía un trabajo tranquilo terminó convirtiéndose en una experiencia que lo llevó a enfrentarse con algo que, al parecer, seguía regresando a esa casa cada vez que la niebla bajaba sobre la ciudad. Mi nombre es Ramón López, soy de Jalisco y aunque hoy ya tengo muchos años en Estados Unidos, hubo un tiempo en que mi vida fue la de tantos otros que llegan a California sin más certeza que la necesidad. Crucé de ilegal siendo todavía joven y empecé en los campos, primero donde saliera trabajo y luego donde alcanzara a acomodarme un poco mejor. Me tocó piscar, cargar, dormir mal, moverme de un lado a otro y aceptar lo que hubiera, porque así son las primeras etapas de ese camino cuando uno no tiene papeles ni a quién recurrir. Durante años mi vida fue así, una suma de trabajos duros, cuartos prestados, cansancio, soledad y la sensación de que California era enorme, pero que a uno le tocaba vivirla siempre desde abajo. Con el tiempo fui saliendo del campo. Aprendí cosas de mantenimiento, de pintura, de plomería básica, de arreglos de carpintería, de esas chambas que al principio uno toma solo porque pagan un poco mejor, pero que después terminan volviéndose un oficio. Anduve por varios puntos del estado, y fue así como, ya más grande y con más experiencia, terminé subiendo a San Francisco. Ahí conseguí un trabajo que, para lo que yo había vivido, casi parecía una bendición. No era diario, ni pesado en el mismo sentido de los campos. Consistía en revisar y darle mantenimiento a una casa vieja cada 15 días. Limpiar, checar cerraduras, revisar que no hubiera goteras, ver que las ventanas cerraran bien, aceitar bisagras, arreglar lo que se pudiera ir deteriorando. Era una casa victoriana grande, de esas que por fuera se ven bonitas y antiguas, pero que por dentro cargan el peso de demasiados años. La casa estaba en una zona donde todavía quedaban esas construcciones viejas que parecen resistirse a desaparecer. Tenía escaleras de madera, techos altos, vitrales pequeños en algunas ventanas, pasillos angostos y habitaciones que, aunque vacías,
conservaban esa sensación de haber sido habitadas con intensidad por muchas vidas antes de quedar completamente en silencio. El dueño no vivía ahí. La propiedad pertenecía a una familia que ya casi no la usaba, y mi trabajo era simple: mantenerla respirando, que no se viniera abajo del todo, que siguiera en condiciones de venderse o rentarse si algún día alguien se decidía. A mí me convenía porque era una chamba estable, menos brutal que todo lo que había hecho antes, y además me dejaba tiempo para completar con otros trabajos. Las primeras veces que fui no pasó nada que yo considerara raro. La casa imponía, sí, pero más por vieja que por otra cosa. Sonaba como suenan las casas de madera, con crujidos, suspiros del piso, ventanas que se quejan cuando corre el aire y tuberías que de pronto parecen hablar entre sí. Yo venía curtido de años de dormir donde tocara y de trabajar en lugares donde nadie regalaba nada, así que no era fácil impresionarme por una casa callada. Lo único que empecé a notar al poco tiempo fue que ciertas tardes, sobre todo cuando la niebla se ponía más espesa, el ambiente adentro cambiaba por completo. En esa casa, cuando la niebla bajaba fuerte, el silencio se volvía otro. Los ruidos normales de la calle se apagaban, la luz se ponía más opaca, más lechosa, y en ciertos pasillos se sentía un frío que no tenía que ver con la temperatura de la ciudad, sino con otra cosa más difícil de explicar. Al principio pensé que eran ideas mías, el cansancio, la sugestión, la soledad. Uno solo en una casa tan grande, vieja, silenciosa, puede empezar a imaginar demasiadas cosas. Pero hubo un detalle que me empezó a inquietar de verdad. Siempre que entraba mucha niebla, me parecía escuchar pasos en el piso de arriba. No eran carreras, no escándalo, nada de película. Eran pasos normales, lentos, medidos, como los de alguien que conoce perfectamente la casa y la recorre sin apuro. La primera vez me quedé quieto escuchando, esperando que el ruido se repitiera y me permitiera darme cuenta de que era alguna contradicción de la madera o algo así. El ruido se volvió a oír, unos cuantos pasos nada más. Luego fue silencio. Subí a revisar con una linterna y no encontré nada. Las ventanas seguían cerradas, el polvo estaba casi intacto y no había señal alguna de que alguien hubiera entrado. Aún así, desde aquel día empecé a ir a la casa con una atención distinta. Las visitas siguientes fueron sumando detalles. En una ocasión encontré una ventana empañada por dentro cuando no había razón para que lo estuviera. En otra sentí un olor breve, casi imperceptible, como a ropa vieja mezclada con un perfume muy dulce que picaba en la nariz, y ese olor desapareció en cuanto me moví a otra habitación. Un par de veces me pasó también que al subir al segundo piso, tuve la sensación muy clara de llegar un instante tarde a algún lugar, como si alguien hubiera estado ahí, justo antes de que yo apareciera. Nunca vi una figura completa, nunca una sombra definida, solo el presentimiento de que la casa dejaba de estar sola unos segundos antes de que yo lograra comprobarlo. Yo seguí yendo porque necesitaba el trabajo, porque no había una razón sólida para dejarlo y porque, siendo sincero, también me daba pena conmigo mismo pensar que iba a salir huyendo por ruidos y fríos de una casa antigua. Pero hubo una tarde en que la cosa cambió por completo. Era una de esas visitas quincenales en las que llegué ya más tarde de lo normal, casi cuando la luz del día empezaba a irse.
Mi idea era hacer una revisión rápida, cerrar bien todo y marcharme antes de que anocheciera. Sin embargo, al entrar noté que una de las puertas interiores no estaba ajustando bien. Era una puerta vieja de madera, y además había un librero empotrado cerca del pasillo del segundo piso que también tenía las bisagras flojas y se estaban venciendo un poco de un lado. Pensé que me tardaría un poco en arreglarlo. Mientras estaba arriba, la niebla empezó a meterse con mucha fuerza. La vi pegándose a las ventanas desde afuera, hasta que casi parecía que la casa estuviera suspendida en blanco. La luz se puso opaca y el pasillo empezó a verse distinto, más largo de lo que realmente era. Yo seguí con el trabajo tratando de apresurarme, cuando escuché el primer paso que vino del fondo del corredor. No sonó exagerado, sonó real. El paso de alguien que pisa madera vieja con cierta cautela. Yo me incorporé de inmediato y miré hacia el fondo del pasillo, pero no había nadie. Esperé unos segundos y el sonido volvió a repetirse, esta vez un poco más cerca. Después vino un tercer paso. No parecían pasos que se dirigieran hacia mí de manera agresiva, sino los de alguien que estaba recorriendo la casa como si tuviera el derecho a hacerlo. En ese momento sentí un frío seco en la espalda, uno de esos que no se parecen al frío del ambiente. Alcé la voz y pregunté, ¿quién anda ahí?, aunque sabía perfectamente que no debía de haber nadie. Obviamente nadie respondió. Me dije a mí mismo que iba a terminar lo que estaba haciendo y que me largaría de ahí en cuanto pudiera. Así que volví al librero. Traté de concentrarme en las bisagras y fue entonces cuando escuché algo más. Un roce muy leve, casi una respiración o un susurro del otro lado del pasillo. Y cuando levanté la vista, lo vi. No voy a mentir diciendo que vi al fantasma entero o que se me apareció como el muerto de una película de Hollywood. Lo que vi fue un rostro. Solo un rostro, un instante. La niebla había borrado casi todo el fondo del pasillo, y en medio de ese blanco vi la cara de un hombre que me observaba desde una distancia corta, inmóvil, como si hubiera estado esperándome. No sabría decir su edad exacta, pero era un rostro antiguo, pálido y serio, con unos ojos que no se veían furiosos, sino profundamente fijos en mí. La impresión fue tan fuerte que di un paso atrás sin pensar y sentí que se me aflojaban las piernas. Solo parpadeé un segundo y cuando volví la vista, ya no había nada, solo la niebla pesada ocupando el corredor. No me quedé a comprobar nada más. Bajé como pude, cerré la casa y me fui con una sensación de miedo que me duró varios días. Se diría que decidí dejar el trabajo en ese momento, pero no fue así. Lo primero que hice fue convencerme de que quizá había sido una mezcla de niebla, cansancio, luz mala y sugestión. Quería creer eso. Me aferré a esa explicación porque me resultaba más soportable que aceptar lo otro. Sin embargo, conforme se acercó la siguiente visita, empecé a sentir una resistencia muy fuerte a regresar ahí. Dudé muchísimo. Pensé en llamar y decir que no podía seguir, pero al final decidí regresar una última vez, más por dejar todo arreglado y no quedar mal que por otra cosa. Me dije que iría de día, haría lo pendiente y no volvería jamás. Esa última visita fue distinta desde que entré. No pasó nada fuerte al principio, no hubo pasos, no hubo rostros, no hubo cambios de temperatura exagerados. La casa estaba silenciosa
casi demasiado por decirlo de algún modo, como si el único encuentro que necesitaba haber tenido conmigo ya hubiera ocurrido. Yo me concentré en terminar los arreglos del librero y las puertas, revisando bisagras, apretando tornillos, limpiando y preparando lo que debía quedar hecho. Fue entonces cuando, al mover el librero para trabajar mejor la base, noté que una de las tablas del fondo no estaba bien fijada. La quité con cuidado, pensando que quizá había humedad o termitas, y lo que encontré fue un volumen viejo atrapado detrás. No era exactamente un libro en el sentido de novela o cuaderno común. Era más bien un tomo familiar, grueso, con tapas duras ya maltratadas, donde habían guardado fotografías antiguas, anotaciones sueltas, nombres, fechas y pequeños comentarios escritos a mano en varias páginas. Lo llevé a la mesa más cercana y empecé a revisarlo. Al principio vi lo que uno esperaría en una casa así: retratos viejos, gente posando rígida, niños con ropa de otra época, mujeres en porches, hombres con sombrero. Pero conforme fui pasando páginas me di cuenta de que aquello era casi una pequeña historia de la familia y de la casa. Había notas pegadas junto a algunas fotos, aclaraciones sobre quién era quién, fechas de nacimiento, bodas y muertes. En una de esas páginas encontré una fotografía que me dejó helado. Era el retrato de un hombre, de pie junto a una ventana, con una expresión seria y una cara que reconocí de inmediato. No porque lo hubiera visto muchas veces, sino porque era el mismo rostro que me había mirado en el pasillo entre la niebla. Sentí un hueco en el estómago tan seco como el de la primera vez. Di vuelta a la fotografía y al reverso había una anotación escrita a mano que decía: Tío Robert murió el 19 de septiembre de 1935 en una madrugada de niebla a causa de un infarto. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. No decía que lo habían asesinado, ni que se había caído por las escaleras, ni nada escandaloso. Solo eso: una madrugada de niebla, un infarto. Y sin embargo, con esa sola línea, todo lo que había sentido en la casa empezó a acomodarse de una forma que me dio todavía más miedo, porque no estaba frente a una entidad rara o a una maldición abstracta. Estaba frente al rastro de alguien que había vivido ahí, que había muerto ahí, y que, por alguna razón que yo nunca voy a entender del todo, seguía regresando con la niebla a recorrer esa misma casa. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.